Vamos a ver cómo funciona el examen de una posición de una marca de la Unión Europea. Lo que tienes que saber es que esta decisión, el examen, lo realizará un examinador de la EUIPO, de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Te voy a explicar de tal manera que si has recibido una posición, entiendas cómo funciona. Y por otro lado, si tienes que plantear una posición, también sepas qué tienes que tener en cuenta y cómo puedes hacerla de forma eficaz. Aquí es importante saber que una posición puede hacerse por varias marcas. No necesariamente, si por ejemplo tenemos 3 marcas registradas, tenemos que plantear 3 oposiciones diferentes. Podemos hacer una sola y hacerla, como dice la oficina, de forma eficaz. Quiere decir que si somos capaces de incluir las 3 marcas en una sola posición porque vamos a utilizar mismos motivos, incluso mismas pruebas, al final esa es una forma eficaz y fácil de hacer que la oficina lo entienda, lo pueda valorar, examinar de forma conjunta y por supuesto tomar una decisión que sea la correcta. Incluso en muchas ocasiones nos podemos encontrar con que la oficina tiene que analizar varias oposiciones, es decir, hay varias marcas, incluso muchas, ya sean del mismo titular o varios, que sirven para oponerse a una solicitud. En este caso, la oficina puede decir cuál es la oposición más eficaz. ¿Por qué? Porque resolviendo una sola oposición ya basta para denegar el registro de la marca y por lo tanto no tiene que entrar a valorar, a analizar las marcas en liza, como decimos, de enfrentar tu marca con cada una de ellas para al final llegar a la conclusión de que no procede el registro, es decir, que se deniega. Por lo tanto, hablará de cuál es la oposición más eficaz o más efectiva cuando estemos ante la oposición que servirá para denegar el registro por completo y por lo tanto que ya resolvamos el conflicto. Al final, ¿qué buscamos? Economía procesal. Por lo tanto, si tú también cuando te defiendes de oposiciones eres capaz de en un solo escrito presentar unas alegaciones, unos motivos en mismos artículos, incluso las pruebas, de la misma manera que te permitan ya de forma eficaz, unificada, defenderte de las oposiciones, pues también va a ser mucho más eficaz, mucho más económico a nivel procesal, a nivel de tiempo y de esfuerzos y no vamos a estar generando documentación por duplicado. No tiene sentido que repliques tus argumentos y tus pruebas simplemente porque hay 10 oposiciones, pues decir, presento 10 escritos. No, vamos a ser eficientes, directos y sobre todo no cansar la atención y el interés del examinador. Un escrito no tiene por qué ser muy largo, puede ser de 5, 10 folios, lo que necesites para explicar, exponer la prueba y sobre todo la prueba, pues si la podemos hacer de forma que sea fácil de entender, que incluso esté marcada, no tenemos que presentar 300 folios y decir al examinador, búscate la vida y dame la razón. No, vamos a intentar ayudarle a navegar, a moverse por esa documentación y decir, oye, pues en el escrito dicen que tiene pues tantos seguidores en esta red social, vamos a dejárselo ver claramente en la documentación. O es, por ejemplo, un negocio muy bien reseñado en TripAdvisor, pues que aparezca esa prueba y sea fácil encontrarla y fácil valorarla. Todo esto al final permite que el examinador nos dé la razón o no. Si al final la pudiéramos tener, pero no hemos sido capaces de ser claros en nuestras alegaciones, algo que siempre te remarco, por favor, tómate muy en serio los escritos de alegaciones. Si en tu empresa lo queréis escribir vosotros, no queréis delegar a un profesional que os haga este trabajo, por favor, dadle la importancia que necesita y como mínimo asesorados. O sea, que alguien os ayude a preparar la documentación, que alguien os diga cómo puede enfocar o, por ejemplo, si hay jurisprudencia que apoya vuestro caso en cuestión. Utilizarlo, no desaprovechéis estas oportunidades porque la verdad que lo lamentaréis. El valor de una marca no se puede calcular. De igual forma, si la oficina quiere utilizar el derecho anterior más eficaz, puede ser que diga, oye, me basta basarme en una marca o en 2 para resolver la oposición. No tengo que mencionar a todas las marcas ni tengo que analizar la comparativa o el conflicto de todas las marcas. Por lo tanto, tienes que entender de que muchas veces, si se hace bien la oposición, bastará con utilizar pocas marcas, no tenemos que basarnos en todas, o por ejemplo utilizar una de referencia para demostrar que hay un conflicto, que hay un riesgo de confusión, de asociación, tanto entre los signos como los productos y los servicios, ¿vale? O que el derecho anterior simplemente se ve perjudicado de tal manera que implica que tenemos que denegar el registro. Y al igual, si tú te estás defendiendo, también puedes referirte a las marcas oponentes de la misma manera, de forma que cuando tú estás exponiendo tus argumentos, pues no tengamos que ser repetitivos. Ahorraremos en tiempo, en esfuerzos y sobre todo el profesional que está defendiendo la marca pues va a poder enfocarse en los argumentos importantes, que al final son los apartados que se han utilizado. Igual que si a veces encontramos en un artículo diferentes apartados que nos pueden apoyar, pues tenemos que ser muy coherentes, tenemos que ir a buscar cuál es el más eficaz y si un caso ir poniendo los otros de forma subsidiaria o tal vez decir, oye, son complementarios y al final si no me sirve este para que me den la razón de por qué si se tiene que registrar la marca, quiero que utilicemos este. Pero para mí estas estrategias de te peleo todos los apartados de un mismo artículo, incluso me voy a otras leyes y tal, y te presento un escrito de que si no me das la razón por la página 1 me la tienes que dar por la página 82,
Esto no es eficaz. Y a vista del examinador, pues lo que demuestra es que no tenemos claro cuál es el argumento que estamos utilizando, qué prueba nos puede servir, y esto al final yo creo que diluye mucho la atención de la persona que está revisando el caso y por supuesto quita mucha fuerza a los argumentos que estamos presentando. Por lo tanto, hay que entender bien la oposición, hay que examinarla, pues si la vas a plantear, me pongo también en este lado porque quiero que el vídeo sirva para los dos, si la vas a plantear tienes que entender muy bien en base a qué apartado del artículo, por ejemplo 8 del reglamento de la marca de la Unión Europea vas a utilizar, te vas a basar, y a partir de ahí la prueba todo tiene que ir encaminado por ahí. Y de igual forma, la oficina elegirá cuál es el motivo jurídico más eficaz para resolver de la resolución. Puede ser que entre en el fondo, como llamamos, entre a valorar cuáles son los motivos más eficaces o que han tenido más efecto en la resolución, pero al final que decida por cuál motivo, por qué apartado del artículo 8, por ejemplo, termina resolviendo y diciendo si se deniega el registro de la marca o, por ejemplo, en base a qué pruebas considera que sí se ha demostrado que hay una convivencia en las marcas, que no hay un riesgo de confusión y que por lo tanto sí procede el registro. Es importante que sepas de que no va a ser un motivo de recurso el decir, oye, yo he expuesto 5 motivos de denegación y me han hablado de 4 y el quinto no ha entrado. Realmente la resolución está motivada. Puede ser que te diga, mira, pues también este otro motivo te doy estos argumentos. Pero realmente ya ha habido suficiencia, por ejemplo, un solo motivo para denegar el registro. Y al revés, si te lo han denegado y no han entrado en todos los demás, necesariamente no tendrías por qué recurrir por ahí. Hay veces que me dicen, oye, es que la resolución puede ser que no sea suficientemente motivada, vamos a ver si tenemos suerte y podemos recurrir. Si al menos uno de los argumentos de los motivos jurídicos ya es eficaz para denegar la marca, yo lo que diría es, vamos a valorar si tenemos pruebas aportadas o si la viabilidad del recurso ya es suficiente como para discutir ese motivo por el cual nos lo han denegado. Nada más, eso es lo que tienes que saber sobre el examen de la oposición. Como siempre, después del examen de la resolución tendrás la oportunidad de recurso y lo que te recomiendo es que valores la viabilidad para ver si te compensa. Y dicho esto, te animo a que te suscribas para ver más vídeos sobre marcas y sobre propiedad intelectual, tener más información que puedas utilizar en tus casos y por supuesto que le des me gusta y te ha resultado útil, que me dejes en los comentarios la valoración o tu opinión. Y para cualquier cosa, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, en derecho de marcas. Espero haberte ayudado, espero que te resulte interesante. Mira qué interesantes aquí todos los modelos que ha tenido Mercedes-Benz en sus vehículos. Me parecía interesante para tenerlo de fondo. Y nada, para cualquier cosa espero ayudarte. Puedes contactar conmigo en mi página web pablomazabogado.es. Si necesitas ayuda, asesoramiento o que te defienda una posición, ya seas el solicitante o el oponente, cuenta conmigo. Un placer y te veo en el siguiente vídeo donde hablo más de derecho de marcas.